Hoy día nosotros vivimos en un contexto generalmente urbano, ¿ya? Creo que por ahí por el 2010 más o menos, por esos años, más de la mitad de la población del mundo empezó a vivir en un contexto urbano más que rural. Ya se transformó ya como la dinámica del mundo completo, ya más de la mitad del mundo. Pero hoy día todos nosotros vivimos en ciudades. Ya los tiempos antiguos no eran así. La gran mayoría de la población vivía en un entorno rural, ¿sí? Y en el entorno rural se dan cosas que son muy cotidianas que quizás para los que vivimos ahora en entornos urbanos ya no lo son. Y una de ellas son que los árboles dan fruto, ¿sí? Podemos pensar, quizás esto no es tan cotidiano, pero en realidad sí es algo bastante cotidiano. Ya todos nosotros, no sé, cuando desayunamos, almorzamos, tomamos once, consumimos un producto que viene de la mano de un agricultor como el que vemos acá en la foto. Ya cada vez que comemos un pan, cada vez que nos servimos, no sé, el arroz, cada vez que tomamos un té, café, etcétera, todos esos productos que consumimos pasaron por la mano de agricultores, ya que estuvieron cosechando, invirtiendo, poniendo semillas en el suelo. Esas semillas germinaron, las cuidaron, las cosecharon y las trajeron hacia nosotros, ¿ya? Dependemos, nuestra subsistencia depende de gente que trabaja la tierra. Entonces es un tema que parece lejano, pero en realidad es un tema bastante cotidiano, ya que tiene que hacernos pensar bastante sobre el valor que le damos justamente al trabajo en la tierra, al campo, etc. ¿no? Otra cosa importante con este tema de las semillas, que es la parábola que usa Jesús, tiene que ver con el poder de la vida. Yo imagino que varios de ustedes vieron esta película Wall-E, ¿ya? Donde es un robot que se va al espacio. Si no, veanla, una película hermosa de Pixar. Y ahí justamente todo el centro de la argumentación de esta película está que la Tierra estaba contaminada, pero surgió esta bota con esta rama. ¿Sí? Y eso cambió la historia de la película, ¿ya? Y eso simboliza algo profundo, ¿ya? El poder que tiene justamente la vida, el poder que tiene una semilla que germina sobre la vida de los seres humanos. Y es un proceso realmente asombroso, de algo tan pequeño, que imaginemos que una semilla, que es duro, ya va a salir un árbol que da fruto. ¿Cómo se pasa de esto a ese árbol que da fruto? Realmente es un proceso asombroso. El hecho de que de una semilla que sea más pequeña que nuestra uña, a través de un proceso surge un árbol inmenso que da muchos frutos de los cuales podemos subsistir y tiene más semillas para dar más fruto, más semillas para dar más fruto, etc. Ya, el poder de la vida. Fíjense, uno abre una fruta cualquiera, ya, o saca la semilla, la pone en la tierra, la moja y empieza a suceder esto. ¿Sí? Ahí están marcando los días, crece, crece, pasan muchos días, sigue creciendo y de una forma bastante sorprendente parece la misma fruta que estaba al principio. ¿Sí? Exactamente la misma surgió a través de un proceso que se genera vida. Eso solamente en un árbol. Ahora si lo pensamos en términos más masivos, imagínense que si plantamos muchas semillas, ¿sí? Va a pasar exactamente lo mismo, con un proceso milagroso, a mi punto de ver, empieza a surgir, empieza a generar vida, empieza a multiplicarse, empiezan a crecer y siguen creciendo de manera realmente sorprendente. ¿Sí? Salen las flores, empieza a crecer el bosque, empieza a salir muchos colores. ¿Sí? Son imágenes hermosas que, cierto, que cautivan de una otra forma nuestro corazón sobre la creación, cómo funciona este mundo que Dios ha hecho para crearnos, al punto de que de una semilla surge la vida. ¿Ya? Cuando Jesús habla del sembrador, a veces tenemos la tendencia de ir rápido al significado. Ah, mira, tal cosa significa tal cosa, etc. Pero Jesús está hablando de la creación, ¿ya? Una creación que viene de Dios,
y una creación que manifiesta la gloria de Dios y habla de la grandeza de Dios. Entonces no hay que pasar tan rápido, hay que tratar de, desde ahí, ir entendiendo de nuestra forma los profundos significados que el Señor tiene para nosotros con esta parábola, ¿no? Sus discípulos le preguntaron a Jesús, Lucas 8:11, ¿cuál era el significado de esta parábola? De este sembrador que sale a sembrar y siembra y cae la semilla en distintas tierras, ¿ya? Algunas no dan fruto y otras sí dan fruto. Y Jesús les dijo, lo primero que les dice es que la semilla de la parábola ilustra a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder que podemos verlo ilustrado acá. Un poder de dar vida, ¿ya? Un poder de alimentar, un poder de hacer crecer, de hacer renacer lo que se ve muerto, ¿ya? De dar esperanza, de dar vida completa. Y Jesús sigue explicando el significado de la parábola, ¿ya? Y dice justamente que esta semilla va cayendo en tipos de terrenos distintos. Ya habla una que cae junto al camino, ya que se la comen los pájaros, una semilla que cae entre piedras, y justamente como está entre piedras, tiene poca raíz y se seca. Una semilla que cae entre espinos, entonces crecen espinos y la ahogan. Y una semilla que cae en buena tierra, y como cae en buena tierra, esta semilla da mucho fruto. Entonces, de hecho, esta parábola quizás debería llamarse la parábola de los terrenos, ya más que la parábola del sembrador. Está hablando, el contenido está hablando de los terrenos donde cae la semilla, donde cae la palabra de Dios. Pero detrás de toda esta idea hay algo, una idea que es central, una idea que es de fondo, que significa dar fruto. Esta parábola no explica lo que significa dar fruto, pero la Biblia habla mucho sobre dar fruto. Y dentro de toda la Biblia tiene distintos significados que los vamos a comentar rápidamente, ¿ya? Aparece en Génesis la idea de dar fruto, ¿ya? Cuando Dios, como dice Génesis 1, 27, 28, dice que Dios creó al ser humano a su imagen y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Justamente la idea de fructífero, de fructificar, como florecer, es una idea que está ligada justamente con dar fruto, ¿ya? Pero en un sentido bastante amplio. Una vida fructífera, una vida que se desarrolla integralmente en todas las áreas de su vida, de manera equilibrada, de manera plena, una vida que cumple el propósito para el cual fue creada, ¿ya? Una vida que tiene paz completa, que tiene una vida plena, digamos, en su máxima expresión. Y es algo que es la comisión y una bendición que Dios nos da a los seres humanos, ¿ya? Un deseo de que los seres humanos seamos fructíferos. Solo es ver las noticias para darse cuenta que estamos como sociedad y como humanidad lejos de vivir fructífero en el sentido de como Dios lo soñó para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, el dar fruto, ¿ya? El vivir siendo fructífero es básicamente la Biblia parte con esa idea para el ser humano. Después, a lo largo de la Biblia, se expresa con distintos significados. Por ejemplo, una idea de frutos se expresa como acciones. Por ejemplo, Ezequiel dice, la violencia produce frutos de maldad. ¿Sí? Hablando un poco las consecuencias de la violencia, ¿ya? Y está hablando justamente que las consecuencias producen frutos de maldad. Ya también Oseas, en el sentido contrario, dice, siempre para ustedes justicias y cosechen el fruto del amor. Entonces, nuevamente, esta idea de siembra de cosecha está hablando de que si se siembra justicia, se va a cosechar el fruto del amor, ¿sí? Y eso se logra a través de buscar al Señor y Él envía lluvias de justicia, dice Oseas, ¿ya? Esta idea también está presente en Juan el Bautista, cuando antes de que Jesús empezara su ministerio público, Juan el Bautista empezó a predicar el arrepentimiento.
Entonces, en el discurso de Juan el Bautista está muy presente esta idea, dice Lucas 3. Produzcan, así predicaba Juan el Bautista, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y lo explica un poco en detalle. Ya, habla de compartir la comida, la vestimenta con los que no tienen, como un fruto, ya, como que los que eran estafadores no cobren de más, ya, que los que ejercían justicia no extorsionen ni hagan falsas denuncias, como frutos, como acciones que tienen que reflejar un arrepentimiento de los pecados delante de Dios, ¿sí? Frutos como acciones. ¿A qué se refiere la parábola con fruto? Probablemente muchos pensaron también esta idea, que son los frutos del Espíritu, que también está en el Nuevo Testamento, ¿ya? Que dice básicamente los frutos del Espíritu, es decir, aquello que el Señor a través de su Espíritu Santo genera en los creyentes, en nosotros, son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, ¿ya? Ser pacientes, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Y los contrapone como la inmoralidad sexual, la idolatría, el odio, los arrebatos de ira, las rivalidades, las borracheras, orgías, etc. Ya, frutos como frutos del Espíritu. Y hay otra tercera idea que tiene que ver esta idea de fruto como multiplicarse. Y vienen todos los samaritanos a ver a Jesús, ¿ya? Y Jesús le dice a sus discípulos, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de este trabajo. Entonces ahí está hablando justamente del fruto como multiplicación, ya como nuevos creyentes, como gente que se convierte y conoce al Señor. Y esta idea también está en otras partes de la Biblia, por ejemplo, en 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, ¿no son ustedes, Corintios, el fruto de mi trabajo en el Señor? ¿Sí? Entonces, esta idea de fruto también se aplica como multiplicación. Entonces, en síntesis, ¿qué significa fruto en esta parábola? Significa, la verdad es que no lo explica, esa es mi conclusión, pero hay tres ideas que están presentes en la Biblia que podríamos vincular con este pasaje, ¿ya? Primero, el fruto como acciones, otro, los frutos del Espíritu, y una tercera idea que está en la Biblia también, el fruto como multiplicación. Yo creo que un contenido profundo tiene que ver con esto, ya, con que en el corazón de Dios hay una importancia muy grande en que nosotros como sus hijos y sus hijas podamos dar fruto. Que en el fondo no nos van a conocer por lo que decimos o por lo que aparentamos hacer, sino por los frutos, por lo que genera nuestra vida. Imagínense que nosotros somos como un árbol. La pregunta profunda ahí sería, ¿qué es lo que los que están alrededor mío están comiendo de mí? ¿Sí? ¿Cuál es mi fruto? ¿Qué está consumiendo de mí mi entorno más cercano? Mi familia, mis amigos, etcétera. ¿Sí? ¿Qué fruto estoy dando? ¿Quiénes son los que no dan fruto? ¿Ya? Y nos habla en la parábola de 4 terrenos. Entonces, la primera semilla, que es la semilla que cae junto al camino, a veces uno piensa que la vida que tiene es una gran vida, ¿ya? Pero la verdad es que sin él somos eso, ¿sí? En vez de ser un árbol, de cumplir el propósito por el cual fuimos llamados, de estar pleno, de estar fructífero, somos una semilla que se la come un pájaro y se la lleva, ¿no? Jesús dice que otras semillas cayeron entre piedras, ¿ya? ¿Y quiénes son los que caen entre piedras? Son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Si nosotros queremos vivir como el Señor quiere que vivamos, siendo fructíferos, dando grandes frutos, necesitamos tener raíces profundas.
Ya necesitamos profundizar en nuestra fe, profundizar en nuestro conocimiento del Señor, profundizar en nuestras relaciones con otros hermanos, etcétera, ¿ya? Si nosotros creemos, ¿ya? Y no tenemos profundidad en nuestra fe, nos quedamos solo con lo superficial, va a venir la prueba y probablemente vamos a ser como esa semilla que iba creciendo, pero no cumplió su rol. La tercera semilla ya cae entre espinos, que al correr con el tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Ya alguien que quizás perseveró, ya tuvo raíces en la fe, pasó la prueba, creció, y yo veo estas plantas como plantas que crecen, ya, pero son ahogadas, no dan fruto, pero están allí, ¿sí? ¿Y qué las ahoga? ¿O qué puede ahogarnos a nosotros como cristianos? ¿Ya? ¿Qué nos puede ahogar? Una cosa, las preocupaciones. Otra cosa que dice que nos pueden preocupar son ahogar son las riquezas. La verdad es que a veces por tener más de lo que quizás necesitamos podemos invertir mucho tiempo y eso puede ahogarnos y puede llevar a que estemos, pero que nos frenemos y nos demos fruto. Y lo tercero son los placeres de la vida. Encontrar deleite en las riquezas, en los placeres de esta vida, vivir preocupados y no estar llevando frutos como el Señor quiere que llevemos. ¿Y por qué? Porque el sueño del Señor es que seamos como esos árboles que están ahí arriba, ¿sí? Que estemos justamente, que seamos los que dan fruto en abundancia, ¿ya? Y dice que son los que oyen la palabra con corazón noble y corazón bueno. Y no solo eso, sino que también la retienen. ¿Ya? No escuchan la palabra y después no se acuerdan qué era la palabra, ¿no? O leyeron y se les fue, sino que buscan retener esa palabra en la vida. Buscan que no llegue aquí y se vaya rápido, sino que haga raíz, que haga profundidad, que mediten en ella. Y también son los que perseveran. ¿Ya? Los que perseveran son los que producen una buena cosecha. Entonces, para cerrar este mensaje, quisiera que pudiéramos examinarnos y nos preguntemos, ¿ya? Si hay algún área de nuestra vida donde quizás tenemos incredulidad, ya no vivimos con fe, y eso hace que justamente las semillas que están en esa área de nuestra vida, pues ahí quedan, se las come un pájaro y se van, no germinan. Hay áreas de nuestra vida donde nos damos frutos por incredulidad, ¿ya? Por no creer, por no tener fe en Dios. La segunda, de la derecha, ¿sí? ¿Qué área de nuestra vida quizás no hemos tenido suficientes raíces? ¿Ya? ¿En qué área de nuestra vida, cuando hay pruebas, flaqueamos? ¿Ya? Y justamente por no tener raíces profundas, no estamos viviendo, dando fruto en esa área como el Señor quiere, ¿no? ¿En qué área de nuestra vida quizás nos están ahogando las riquezas, las preocupaciones y los placeres? ¿Sí? ¿Y en qué área de nuestra vida oímos, retenemos la palabra y estamos perseverando? ¿Sí? Como un momento como de examinarnos. Yo creo que cuando Jesús enseñó esta parábola, justamente enseñó a sus discípulos para que se examinaran, ¿ya? Pero se examinaran entendiendo lo siguiente, ¿sí? Entendiendo que el Señor es el que hace el milagro de la vida. Entonces, si hay alguna área en la cual tú sientes que no estás dando fruto, si hay alguna área que tú tienes donde quizás la incredulidad ha hecho que no tengas fruto, que la falta de fundamento y raíces profundos ha hecho que flaquees, ¿ya? Que quizá, no sé, las preocupaciones te quitan demasiado tiempo en la oración, o no sé, el trabajo, etcétera, los placeres,
y no está dando fruto, pues el Señor es el que puede hacer el milagro de la vida. ¿Ya? Y en otra parábola Jesús dice que el reino de Dios es como una semilla, que solamente el agricultor la pone, no sabe cómo y produce fruto. Porque el Señor es el que hace ese milagro, el Señor es el que hace ese crecimiento, el Señor es el que transforma la muerte en vida. Y si hay áreas en las cuales quizá no estamos viviendo, dando fruto como el Señor quiere, si nos arrepentimos y vamos con un corazón hacia Él, a entregarle esas áreas a Él, el Señor hace un milagro, ¿sí? Y el Señor puede transformarnos y el Señor puede hacernos dar fruto. Y el fruto es algo que en realidad estar en los planes de Dios, lo que el Señor quiere, ¿sí? Frutos en acciones concretas de fe que manifiestan de una otra forma lo que pasa en tu interior, frutos en tu carácter, en tu vida, en tu forma de pensar, en tu forma de entender, y frutos también que tu vida sea usada para que otros puedan conocer al Señor.